Y los incendios que hubo este verano. Entonces de golpe es como que el mundo nos presiona y nosotros a él, y el mundo nos está devolviendo el ambiente, esas cosas. Y yo siempre lo que digo cuando empezamos algo, que uno no puede a veces comprometerse bien y comprometerse ya sea a través de alguna forma de lucha, de reclamo o de posicionamiento si no conoce. Entonces vivimos en este lugar o en Junín de los Andes rodeados de bosque en sentido amplio, bosque que tienen adentro lagos, pastizales, roqueros, de todo ahí, además de árboles. Y ese ambiente en general es críptico para la mayoría de la población de esta ciudad. O sea, por lo menos no lo conocemos al nivel que conocemos las calles del pueblo, por dónde va el colectivo, los nombres de las autoridades, dónde queda el supermercado. Todas esas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana las dominamos perfectamente. Ahora, si tuviéramos que pasar 3 días en el bosque con nuestros propios medios, lejos de un camino y sin celular ni linterna, probablemente veríamos la cantidad de cosas que necesitamos saber para estar tranquilo, para subsistir, para poder volver de regreso. Y sin llegar a eso, vamos a hacer alguna salida de pocas horas y muy cerca de los caminos y con vianda y con compañía, pero tratar de vivenciar un poquito esto de los bosques, ¿no? No puede ser que tengamos cientos de miles de hectáreas de bosques que nos rodean y que tampoco sepamos de ellos, ¿no? Entonces vamos a mostrar esto, ¿no? Que es una imagen de satélite, ¿no? de cómo se ve en estos Google Earth la región, ¿no? Vemos todo el río Limay, este es el Collón Curá, este lago es el lago Nahuel Huapi, esto es el límite con Chile, todo esto es Chile hacia el oeste con sus enormes lagos. Todos estos puntitos blancos son volcanes, los grandes volcanes de la mayoría del lado chileno o algunos en el límite con Argentina, y el mar Pacífico. Y vemos colores, manchas de tonos, unos tonos más grises, más claritos, más marrones, que son la estepa patagónica, la parte árida de la región, unos verdes más intensos, más oscuros, con todo este diseño que como ramificado, que son las áreas de bosques, y a la vez esos bosques contienen estas cimas de las montañas que pueden estar nevadas o no, o color tierra si es verano, y son estas formas de árbol dendríticas que vemos aquí arriba, las siluetas de los lagos en azul oscuro, la llanura central de Chile, que separa dos tipos de bosques, los bosques de la cordillera de la costa, porque acá hay un cordón montañoso, y los bosques de la cordillera de los Andes, y en medio algo que alguna vez, hace 150 años fue bosque, y hoy está totalmente desboscado porque es la zona de producción agrícola, ganadera y de poblaciones de Chile. Pero lo interesante por ahí de mirar es que si nosotros vemos esto y nos acercamos al lago Lácar, donde vivimos, y cerca, bueno, ya que hay gente de Junín también, para este lado, por aquí está Junín, esto es Junín, y esto es San Martín de los Andes, ¿se ve la montaña? Esto es San Martín de los Andes, en un extremo del lago Lácar. Vemos que aún a ese nivel, como si hubiéramos bajado de un satélite, de un globo, la parte humana, que deja una firma muy fuerte, es pequeña en términos de todo lo que nos rodea. Nos rodean muchísimos ambientes naturales. Por extensión, lo que domina son los sistemas forestales, los sistemas que contienen árboles y mucha fauna y flora, pero también tienen alta montaña, que acá la vemos como estas formas más blanquecinas, las puntas de las montañas, tienen lagos y tienen también zonas más abiertas, zonas que no tienen ni montaña ni lago, solo que son pequeñas relativamente, entonces en un paisaje visto de lejos no se ve, pero a medida que nos acercamos decimos, bueno,
El bosque que veíamos como bosque desde el satélite, cuando bajamos en un parapente o en una avioneta, ya vamos viendo que hay mucha variación, ya no es una mancha verde solamente, hay manchas marrones, son algunos pastizales, hay algunos laguitos, hay una ruta, la ciudad, el centro de la ciudad, y el centro de la ciudad se vislumbra un arroyo, las calles, las casas por supuesto, toda la salida, toda una gran zona húmeda, pastizal, que es lo que llamamos la Vega Maipú, que también vamos a hablar específicamente de su poblamiento. Y entonces en todo ese conglomerado lo que vemos es que una cosa no está separada de la otra, salvo las cuestiones humanas que imponen algunas barreras físicas, pero este bosque que discurre, crece en una ladera, llega hasta el plano y se conecta, y hay una parte que se llena tanto de agua en invierno y bastante en verano, que no permite que las raíces de los árboles puedan sobrevivir, y los árboles ya no crecen en ese bajo, y solamente crece pasto. Y hacia el otro lado termina el área de pasto y empieza a remontarse y ya no hay más inundación y vuelve a aparecer el bosque, capaz que muy diferente, además de que hay viviendas y esas cosas, un bosque más pelado, diferente, ¿no? Entonces, esto nos trae a que las cosas también tenemos que aprender a mirarlas en distintas escalas, desde distinta altura. Si yo miro acá, en este terreno veo esta mesa, la silla, te veo vos, estamos en la escala lo que llamamos 1 a 1. 1 metro es 1 metro, 1 centímetro es 1 centímetro. Pero si me voy a la punta de la torre de la municipalidad y miro la cooperativa, el cine, y aunque pudiera ver por las ventanas, ya no vería uno por uno, vería un conjunto de algo que se mueve, que pueden ser personas, y 1 metro ya no, visto desde allá, lo que yo puedo ver en 1 metro ya serían varios metros de la realidad, ¿no? Si yo me remonto a la punta de la montaña y miro el pueblo de abajo, digo, bueno, esto mirándolo con el dedo, que mide 1 centímetro, abarco toda la extensión del pueblo. Entonces cambió la escala, ya no es 1 en 1. Es 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, o sea, donde 1 metro representa 10.000 metros, 1 metro, esos son las escalas cuando vienen en los mapas. 1 dividido 100 quiere decir que una medida de la realidad con una regla, 1 centímetro, en la realidad de ese mapa son 100 centímetros reales, o 1 metro son 100 metros, o 1 kilómetro son 100 kilómetros. Entonces los satélites, de los cuales vemos este tipo de imágenes, están mirando el planeta Tierra, y el satélite ve esto. Después bueno, uno lo amplía. El satélite está mirando a esta escala. Esta escala es 1 en 5 millones, 1 en 10 millones. Quiere decir que 1 centímetro de ese mapa del globo equivale a 5 millones de centímetros o a 10 millones de centímetros. Eso es lo que la mirada, ¿no? Desde lejos. Entonces nos lleva a mirar distinto, y entonces aparecen todos los temas de la gobernabilidad del uso del ambiente. Entonces al presidente presidente cualquiera de Brasil, que mira el río, la cuenca del Amazonas, y abarca casi todo Brasil, o parte de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. Esto es la cuenca del río Amazonas, la selva más importante, más grande del mundo, más fundamental, porque es lo que sostiene la vida de casi todo el planeta, uno de los pilares. Esa persona que está gobernando un país, o un grupo de gobernantes que está gobernando un continente, están mirando a esta escala las cosas. Y resulta que en esta escala pasan montones de cosas. Hay desmontes, hay comunidades aborígenes, hay ciudades, hay extracción furtiva, hay incendios, hay inundaciones, hay montones de cosas que por ahí las va a ver el intendente, el gobernante local, o las va a ver el vecino que las sufre. Entonces ahí es donde aparece desde lo ambiental, lo social, lo político y lo económico muchas veces ese tipo de
disociaciones entre la percepción de los que toman decisiones sobre el ambiente y de los que viven sus consecuencias. Entonces, si a mí se me cae un árbol en mi casa es una catástrofe, pero el que está mirando el departamento Lácar o la provincia de Neuquén es un punto más dentro de un montón de otras catástrofes que están ocurriendo o que pueden ocurrir. Es muy importante esto porque muchas veces es lo que nos desequilibra, nos divorcia a veces de los estamentos que están por arriba, por debajo nuestros. Todos a veces tenemos a alguien, un intendente del parque, un jefe, un presidente, etcétera, o tenemos empleados, y cada uno está mirando desde su propia mirada. Lo importante es que esas miradas puedan tratar de confluir. Y hay un gráfico muy interesante de un señor que, a ver si está por acá, lo de la percepción. Voy a poner antes. Esto es un ejemplo de un área de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí se ve recortado el mapa de la bahía San Borondón, el Río de la Plata. Esto es el Río de la Plata, esta Capital Federal, y esta es la costa atlántica. Y este es un río paradigmático para los bonaerenses, que es el río Salado. Es un río que tiene sales, porque antes la provincia de Buenos Aires hace millones de años fue mar. Entonces cuando bajó el mar quedó mucha sal en el subsuelo y mucha de esa agua subterránea, con las lluvias cuando aflora en terrenos muy bajos, es muy salina. Entonces todo esto se llama la cuenca del río Salado o la depresión del Salado. Es un área que se inunda, que va desde La Plata, más o menos, de Buenos Aires, hasta Tandil, hasta Mar del Plata, hasta Mendoza, y hacia el interior hasta Raucha, 25 de Mayo, etc. Es un área que uno la podría describir así: 6 millones de hectáreas, 17 partidos, 700.000 habitantes, un área muy de pastos inundables, de vacas, de pocos cultivos, porque se inunda mucho, es muy salino el suelo. Entonces, si uno la mira desde esta escala, está viendo eso. Puede ver el río y los arroyos que lo circundan y una gran mancha verde. Pero si nos vamos a las imágenes a la derecha, esto es lo que uno ve desde el campo. Una bandada de chajás, unas lagunas, unos pastizales. Y bueno, visto desde un satélite, lo que podemos estar mirando es lo que está arriba y traducir esa imagen que mostré antes en un mapa. Y en ese mapa podríamos marcar grandes manchas, un verde más claro, uno más oscuro, el río, y otras cosas. Pero a medida que nos acercamos a un nivel de predial o de unidad de manejo, a medida que bajamos, como si bajáramos en un paracaídas, lo que estamos viendo primero un espacio mucho más chiquito que el que vemos desde la altura, pero con elementos totalmente diferentes. Antes uno decía, acá hay una cosa verde que es un pastizal, porque yo sé que es un pastizal. Pero cuando uno baja al terreno dice, no, pero además del pastizal hay una laguna, hay arbolitos, hay alambrados, hay otro tipo de cosas, ¿no? Visto sin la imagen, esto es lo que ocurre. Distintas escalas tienen distintos problemas, distintas miradas. Entonces, en una escala grande, el señor que está en Chascomús, provincia de Buenos Aires, está preocupado porque se le inunda 500.000 de hectáreas. Se corta la ruta, es la mitad del pueblo que va bajo el agua, tiene que haber evacuados. Entonces su problema es con el agua, con el exceso de agua en esa zona. Acá lo sería para un gobernante, para un gobernador o un intendente, alguien que abarcara una gran región de Neuquén, quizás los incendios. El problema de cada verano, cada vez mayor, más incendios. Entonces la preocupación del señor de Parques Nacionales, que está a cargo de un parque de 400.000 hectáreas, pues tiene que ser los incendios y algunos problemas importantes, ¿no? Puede tener que ver la caza furtiva, la atención al visitante, el descontrol turístico, etcétera, etcétera. Pero se está fijando en eso. Ahora el guardaparques se está fijando lo que pasa en su perímetro, y su función es mirar desde abajo, volar bajo, y decir, yo tengo que tener estos problemas. Lo importante es que exista una coherencia entre esas decisiones, la que toma el que está arriba, la que tiene que tomar el que está abajo,
y los distintos actores que intervienen. Entonces hay un flujo de información. El guardaparque le avisa al intendente que hay zonas que habría que hacer raleo de árboles porque se pueden caer y matar gente. El intendente quizás tenga que pedir los recursos a Buenos Aires para hacer un programa de control de árboles y el presidente del Parque Nacional o el que pone la planta tiene que tener una visión de lo que le están pidiendo todos los parques de todo el país y repartir como puede, lo que generalmente no hay. Entonces esas son el tipo de cuestiones que es muy importante tener una primera mirada para poder ubicarnos en nuestro rol. Todos nosotros somos vecinos, pero además somos empleados o empleadores, públicos, privados, habitantes. Tenemos un montón de roles distintos, ¿no? Yo ahora vengo por el INTA, hablo como empleado del INTA, como ingeniero agrónomo, como esto, pero mañana voy como vecino y a una manifestación pública como uno más o voy a la cooperativa de agua y no tengo nada que ver mi función cuando voy a reclamar porque se me cortaba el agua. Entonces, ese tipo de movimientos son los que tenemos que hacer y nosotros, habitantes de estos lugares, somos los que de alguna manera podemos, debemos, tenemos influir sobre las decisiones que se toman sobre los recursos naturales, que a la vez las decisiones que se toman sobre los recursos naturales tienen consecuencias sobre nosotros mismos. Si nosotros cortamos un árbol, por ahí nos evitamos un problema, pero vamos a causar un problema al de al lado. Y si viene la municipalidad y hace un terraplén para parar un camino, por ahí genera un desbarajuste que perjudica a uno. Entonces, en ese juego vivimos. La única manera de lograr equilibrios y progresos es conocer y actuar responsablemente. Y para actuar responsablemente tenemos que tratar de entender todos de qué se trata el problema, ¿no? ¿Hasta acá les parece que más o menos se entiende? ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, seguimos un poquito más y en un ratito vamos a hacer parar, vamos a hablar de la salida a campo y de algunas cuestiones más operativas para que nos queden claras a todos y aprovechemos al máximo. Vamos a ir a esta presentación. Entonces, una manera de enfrentar la naturaleza es a través de los beneficios que nos da. Esos beneficios que nos da son los bosques en particular, pero los bosques junto con sus áreas húmedas, sus lagos, sus costas, sus montañas altas, nos brindan un montón de cosas que permiten que nuestra vida sea primero posible y después agradable nuestra vida. Se les ocurre algunos aportes que hacen los bosques a nuestra propia vida. Oxígeno. Fijan las laderas de las... Fijan las laderas, evita que nos caiga la montaña encima. Lógicamente, estando en lugares tan verdes también nos hace bien, digamos, a nuestro psiquismo. Una cuestión espiritual de... No, el color verde, digamos, que tiene todo este lugar, y espiritualmente también. ¿Pero el color verde que tiene? Claro, psicológicamente ayuda un montón a la depresión y al bienestar, digamos. No es lo mismo estar en un lugar rodeado de verde a estar en un lugar de cemento con él. Bien, hay una cuestión de armonía, de ambiental. Iba a decir en chiste, pero si en otoño nos pone fóbico con un pato rojo. No, pero la diversidad, digamos, de colores mantiene una armonía, o sea, y eso hace bien, porque una cuestión hormonal o lo que fuera, hace bien al espíritu, o sea, ¿y qué más nos da? Refugio, reparo del viento, por ejemplo. Reparo climático. Materiales para la construcción. Materiales para construcción. Sombra. La descomposición en el suelo. Biodiversidad que directamente hace bien. Claro. Protección a los animales, el fauna. Yo iba a decir, además de, estar el suelo y un montón de cosas, del cambio climático, para mí la belleza, porque cuando uno, esto que vos decías de mirar, aprende a mirar,
la estepa también es bella, por más que haya menos árboles, prácticamente no haya. Entonces, para mí aporta que por ahí tiene que ver con lo que dice la compañera, ¿no? Más allá del color, porque uno puede caminar por el mismo lugar en distintos momentos y son bellos igual. Es una cosa que, ¿viste? A veces uno piensa, muchos no nacimos acá, de los que estamos seguramente varios y otros sí, pero en definitiva, de alguna manera, tanto los venidos como los nacidos elegimos este lugar, ¿no? Y a veces lo elegimos de lugares muy diferentes, particularmente de sitios urbanos grandes, ¿no? Acá hay mucha migración interna de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires. Entonces, si uno lo eligió y parte de esa elección puede haber sido por las personas con las que se vinculó, conoció, pero otra parte, no hay duda que esto nos seduce. Todos los años viene gente que queda a dar la vuelta y dice, ¿cómo hago para venir? Y después se viene o no puede venir, pero es raro que se sienta rechazos, es un lugar que atrae y parte de ese atractivo es lo que vos decís, vos también, genera una cuestión así. Pero además, la cuestión material, porque podría ser que fuera muy lindo la meseta del Tíbet, que debe ser hermosa, pero probablemente debe ser bastante difícil vivir ahí. Entonces ahí aparece la cuestión del reparo climático, la oferta de materiales para construcción, para calefacción, para alimentación, para vestirnos. O sea, cuando uno empieza a hacer la lista, es posible para tener tierra para nuestras macetas, para sembrar nuestra huerta. Entonces, esa lista puede hacerse muy extensa, enorme, y es importante hacerla, que la hagamos, tratemos de desglosar, que no es solo una percepción, es un montón de cosas, que después vamos a hablar cómo las clasifican, así los que somos clasificadores, en qué lugar las ponemos para tratar de comprenderlas y estudiarlas un poco más. Pero para ahí no hace falta clasificarlas y enumerarlas, pero decir, si esto nos hace bien, si esto nos gusta, ¿por qué lo hacemos pelota? No solo el mega hotelero o el que quiere poner una fábrica de un frigorífico, un matadero en la orilla del lago. Nosotros, ¿por qué queremos hacer la casita al fondo, el ranchito, asfaltar para que no haya barro y poder llegar al centro del esquí más rápido o al trabajo? ¿Cuánto le estamos poniendo de fichas a esa parte que nos trae o nos hace que sigamos viviendo acá? Pero bueno, o cuánto confort artificial necesitamos, hasta cuándo para que logre que no se pierda esa otra parte, ¿no? Que es lo que parece que está ocurriendo a nivel planetario, algo que nos gusta, nos atrae, nos interesa un montón, lo estamos causándole problemas y esos problemas vienen hacia nosotros. Y ahí vino algo que muchos de los que estudian ecología desde el punto de vista más humanizante, digamos, más humanístico, hablan del tema de los valores. ¿Cuáles son nuestros valores, los valores de esta sociedad, la de San Martín de los Andes o Junín, aquí y ahora? ¿Qué es lo que la sociedad en conjunto, a través de sus individuos, nuestro voto, COTEMA, la cooperativa, el INTA, eso, qué es lo que privilegiamos? ¿A qué le damos más importancia? Si al proyecto inmobiliario, al terreno o a otras cosas, ¿no? Sí, Juan. Calculo que a veces es como que nosotros nos miramos al bosque como para qué nos sirve a nosotros, como si nos tuviera que servir de algo, digamos, ¿no? Yo pienso, obviamente, que todo lo que nombramos sirve para vivir y demás, pero además hay vida dentro del bosque, ¿no? O sea, hay animales que viven dentro del bosque sin nuestra influencia también, que si estamos o no estamos, ese funcionamiento sigue estando sin nuestra presencia, que tal vez aprendamos a respetar un poco más, sabiendo que sin nuestra influencia también funciona el bosque. Esos valores que se llaman, en la jerga esta clasificatoria, los llaman como valores altruistas, ¿no? Son valores de existencia que tienen que ver con la ética de cada persona, con nuestro propio nivel de educación, que hace que pensemos que tenemos un deber para con la vida en general, no solo para nuestra, ¿no?
Y ahora hay muchas corrientes que van abonando eso y poniendo en juicio que no todo es madera, minerales, petróleo, sino que también los perros tienen derechos, los monos tienen derechos, y la tierra tiene un derecho. Son discusiones que están permeando la sociedad, muy complejas, muy difíciles de allanar y de solucionar, porque también los perros tienen derechos, pero también causan problemas, y también los dueños de los perros se toman derechos que no tienen. O sea que hay discusiones que la sociedad están aflorando, pero tienen que ver con una ética social que lo pone en juego. Hace 50 años o hace 100 años la gente no se preguntaba tanto eso que vos decís. Y hoy parece que empieza a ser decir, no, pero los árboles tienen derecho a vivir, o el animalito a tomar agua, y nosotros hay umbrales que no podemos transgredir. Si la sociedad tiene esos valores como mucha fuerza, ese valor, y todos nosotros compartimos, somos sólidos para elegir un destino más biológico, si queremos. Pero si no tenemos eso muy claro, o decimos, bueno, todo está bien, ahora, también necesitamos el beneficio individual. Si a mí los árboles o la montaña me molesta porque me da sombra todo el día, se me caen las ramas y qué sé yo no voy a tener no está mal que algo nos dé un beneficio directo. El problema es decir, bueno, todo el beneficio para mí, me hago un hotel Howard Johnson, no importa si le tapo la vista a todos, y lo importante es que el cliente vea el Cerro Chapelco, y si el Mallín se seca, no tiene ese tipo de valores que de alguna manera los habilitamos, directa o indirectamente, porque si no, les costaría mucho que entren y llegan. Ese tipo de valores son los que priman en esta sociedad. Somos, en general, no vos, ni yo, ni él, una sociedad hedonista, una sociedad que le da mucho peso al bienestar material, le da mucho peso a una concepción de desarrollo donde se cree que el capital reemplaza a la naturaleza, ¿no? Eso se lo llama, tiene un nombre, sustentabilidad débil. Pensar que con dinero yo puedo compensar un descalabro. Yo puedo hacer un pozo y decir, no, pero voy a sembrar unas plantas y plantar árboles y traigo camiones con tierra, y es lo mismo. No es lo mismo. Pero hay una parte de la sociedad donde piensa que se puede compensar, remediar, o si pago mucho y eso produce un beneficio en otro lado, está bien. Algún compromiso hay, alguna razón hay para eso. Evidentemente los seres humanos necesitamos romper algo para poder comer, en la manera que nos hemos desarrollado. No podemos vivir comiendo frutas de los árboles y viviendo hasta los 30 años en sociedades muy pequeñas. Hemos tomado un camino que nos lleva a puestos, no somos decisores plenos de esto, pero estamos en un camino donde la gente quiere desde el auto, el televisor, el asfalto, la escuela, el hospital, esto, el otro, y todo eso produce costos ambientales. Y ahora tenemos algunos espacios, quiero pensar que este es uno, de ver cómo podemos discutir esas formas de crecimiento y ver de qué otra manera. Pero la primera manera es decir, conozcamos qué árboles hay, por qué están ahí, cómo crecen, qué animalitos, qué plantas hay abajo, por qué el río corre aguas abajo y no para arriba. Conozcamos, y entonces a partir de ahí podemos ponerles un valor. Decir, mirá vos, este árbol que yo pensé que lo único que servía era para leña, resulta que es fundamental para que anide el pájaro o coma el pájaro carpintero, y si el pájaro carpintero no está, que necesita, para que haya una pareja de carpinteros, necesita un promedio de 100 hectáreas de bosque de lenga medio podrido, desaparece eso porque el tipo come bichos que se están comiendo el árbol, pero entonces si no estuviera el carpintero no se comería los gusanos, el árbol se moriría y no quedarían lengas. Entonces cuando uno empieza a ver esa trama fascinante, interesantísima, decir, pero entonces el pájaro carpintero es importante porque si no, no habría lengas, porque los insectos se la comen. Entonces, ¿quién mejor para controlar un insecto que un pájaro? No puedo andar con gamexano, tirando por ahí y no serviría para nada.
Entonces eso de decir, un animal o una planta controla a otra, le facilita la vida a la otra, eso permite que el agua de lluvia permee y que podamos tomar agua. Tratar de comprender esa trama de ya no, pero entonces el pájaro capital no es un delirio de tres tipos que sacan fotos y publican guías de aves. Es una cosa importante. O después veremos si es muy importante o no tanto. Pero para cierto grupo de especies, las especies se comportan como un ensamble. O sea, no puede haber araucaria, un pehuen solo, si al lado de él no hay ratones, no hay los loros, no está el pájaro, el coludito de los pinos, un montón de plantas, el ñire, la acompañante o la caña. Todo eso es como una familia de parientes muy lejanos o muy distintos, como un aglomeramiento, que si uno empieza a perder el espacio, los otros se descolocan. Eso es un poquito lo que nos pasa con nuestros ambientes. Bueno, vamos a pasar rapidito, porque después volvemos a esto de conocer nuestra casa, porque en definitiva esta es nuestra casa, aunque tengamos una casa más chiquita con paredes y una cama. ¿Y cuáles son los temas que ponen en riesgo todo esto, ¿no? Yo voy a enumerar, son los principales para mí, para la zona que vivimos, y damos una pasada rápida, ¿no? Esto tal vez sea el principal problema de todos los bosques patagónicos. Antes lo eran los del norte de la Patagonia, pero ahora con los cambios de clima que hay, hasta en Santa Cruz y Tierra del Fuego los incendios son temas importantes, para los cuales las plantas y los animales no están preparados. Esto es como que no tiene la cáscara lo suficientemente dura para aguantar ese embate, porque evolutivamente desde hace millones de años que se fue desarrollando este ambiente florístico, no había incendios o había muy pocos. Entonces las plantas no era un problema, era como si a nosotros nos parece coronavirus. No estamos adaptados al coronavirus, o a la peste bubónica o a la gripe española. De golpe aparece algo que el ser humano como no había convivido, no tenía anticuerpos. Más allá de todas las discusiones que en este momento que no viene al caso, pero simplemente que cuando aparece un problema para el cual uno no está preparado, el impacto es muy fuerte, sucumbe, no se puede defender. En cambio, si nos pican los mosquitos, bueno, por ahí no pasa nada. Si venimos del norte nos pasa menos, si vamos nosotros al norte nos pican todos los bichos del mundo, nos agarramos erupciones, de todo, porque no estamos adaptados, no hemos desarrollado la inmunidad. Esto le pasa al paisaje, le pasa lo mismo, no tiene la inmunidad. Entonces los incendios son un problemón que, según dicen los que saben, esto viene de mal en peor. La muestrita de este verano, de la zona sur de Bariloche, del lago Martín, de Estefen, o de acá del lago Quillén, o la que hemos tenido en Cholila hace unos 5 o 8 años, de muchísimas hectáreas que se quemaron, parece que va a ser lo corriente. Según dicen, va a ser lo que ocurra entre noviembre y marzo de todos los años y cada vez más. Y esto de golpe es una amenaza enorme para los que vivimos pegados a los árboles. Y si vivimos pegados al pasto también, porque hoy se queman los mallines son los pastizales húmedos inundables, porque el agua se fue abajo, se evaporó, no hay agua. Y eso es una maraña de pasto y raíces tremenda, que tampoco estaba adaptada, porque como siempre está inundada no se quemaba nunca. Entonces también eso trae otro riesgo, ¿no? Entonces son cosas de las que tenemos que pensar, pero decir, bueno, entonces hay que cortar todos los árboles. No, porque necesitamos el oxígeno, por lo tanto, si no hubiera árboles no habría vida en la Tierra, porque el árbol, tal vez su principal papel macro es producir oxígeno. Cuando se instalaron las condiciones para el crecimiento vegetal, se empezó a producir oxígeno y empezó a haber vida. Entonces no podemos, y de hecho ya en el mundo se ha perdido más de un tercio de los bosques del mundo, no me acuerdo el número, después se lo diré, pero son miles de millones de hectáreas que se han perdido en todo el mundo y se siguen perdiendo, ¿no? Se dice que en Argentina se pierden el equivalente a 2 canchas de fútbol por minuto, ¿no? Entonces esa cifra que uno si quisiera imaginar le cuesta, porque se le escapa de la dimensión que podemos tener, un disparate. Y entonces los incendios
algo se quema y si Dios quiere se paran, o por suerte tenemos sistemas de control que los criticamos todos los años, nos enojamos con los ministros, con esto, con lo otro, con buenas razones para hacerlo, sin duda, pero por lo menos las tenemos. Hace 40 años no había ni una manguera, había que esperar que llegue el otoño o que llueva. Ahora también hay que esperar eso, pero también por suerte, por lo menos para los que vivimos en conglomerados, se quema una casa, triste cosa, y se quema una sola y no se quema todo el pueblo. Eso puede ocurrir. Así que es un tema para pensar que los incendios dejan su marca. Si pararon y se hacen pequeñas manchas, como en este caso en 1986 en Lago Hermoso, después les voy diciendo algunas fotos que me acuerdo para que puedan ubicarse, porque esto cuando uno va a Lago Hermoso, hoy ve que está cicatrizado, esto se cerró, es verde, hay mucha caña donde está ese manchón más quemado, porque los árboles tardan mucho en volver, pero la caña no, porque la caña tiene rizomas, tiene raíces subterráneas, que si no se quemaron rebrotan rápido, entonces el árbol tiene que guardar una semillita, transportarla al viento. Entonces los incendios dejan estas marcas. Y si nosotros miramos a la izquierda de la foto, donde todavía está verde, vamos a ver que ahí también los árboles se cortan en una forma de V invertida, y también hay otra parte que se ve como vegetación más baja, más arbustiva. Es un incendio anterior. Y si a partir de ahora los que no lo conocen a estas marcas empiezan a mirar las montañas de acá, van a ver que todas tienen por ahí líneas de árboles cortadas y pasto, o caña, o arbustos, en toda la montaña. ¿No? Pero entonces acá un incendio, sí, y allá también. Toda la ladera del Olot, todas las laderas del Nácar, todas las laderas de todos los lagos, todo lo que podamos ver, vamos a encontrar, mirando así a esta distancia, desde la ruta, una huella de incendio antiguo. Entonces, bueno. Esto se quema. El tema es cuánto se quema. Si una manchita o se quema una cuenca de miles de hectáreas enteras. Con las manchitas el bosque tiene la capacidad de recuperarse, porque hay semillas a los costados, hay animalitos que sobrevivieron, que pueden volver, entonces tiene una posibilidad de cerrar rápido. Cuando el incendio es enorme, miles de hectáreas, bueno, la semilla hasta que llegue va a pasar muchos años. El viento durante varios años va a volar la tierra y no va a haber suelo orgánico, va a quedar la roca al aire, el agua de lluvia o la nieve va a escurrir y va a arrastrar toda la tierra y va a haber avalanchas. Entonces el tamaño importa muchísimo. La intensidad, si fue un fuego liviano, es una cosa, se quemó lo de arriba, pero hay muchas semillas, mucha raíz, vuelve. Se quemó a 1000 grados de temperatura, se calcinó todo, mucho más. Una manchita chiquita es una cosa, una grande es otra. Y después del incendio queda esto, no Gustavo ahí que está ahí parado, ese vino después. Pero los troncos pelados, que son un incendio de mucha intensidad, porque no deja una sola hoja, no deja un solo pastito verde abajo, y eso con el tiempo se va a ir cayendo, se va a ir pudriendo, los árboles algo de minerales le quedó, van a ayudar a que se recomponga el suelo, pero muchos años después. Y después de 50, 80 o 100 años, como en esta ladera, que también es ahí en la zona del Olot, lo que se ve es el lago del Olot, la zona de Coyunco para arriba, uno ve estos restos de incendios. Se quemó y quedó eso, pero por ahí, si tiene información, esto fue hace 80, 100 años. El bosque todavía no volvió. Y se ven los troncos caídos que demuestran que sí había un bosque y abajo árboles secos, pero lo que está volviendo de abajo hacia arriba en este caso es la caña. Este es un incendio que hubo en 2006 aproximadamente, cuando uno va desde el Olot hacia Curré por el camino viejo, se quemó toda una ladera, aparentemente unos cazadores furtivos que estaban en un fuego mal apagado, el fuego bajó, quemó muchísimo, cruzó el camino, llegó muy cerca del casco de la estancia Coyunco, se quemaron varios miles de hectáreas. Que ahora, cuando uno va por ese camino, no nota eso, va a haber manchones de árboles secos, sí a la distancia, va a haber una mancha grande muy seca, ¿no? Y eso 2006, estamos en 2022 y estamos ahí, esto es de hace pocos años esta foto. Se llenó de caña, la caña por suerte, porque eso evita que el agua corra, arrastre la tierra, deja refugio para los animalitos y van llegando semillas. Pero los árboles, no.
Quiere decir que para que un bosque empiece a nacer necesitamos en esta zona unos 50 años para empezar a ver árboles. Es complicado eso, vemos este tipo de cosas. Y en una etapa quizá, además de la caña, aparecen plantas que necesitan mucha luz. Las plantas en general todas necesitan luz, pero algunas se las arreglan con muy pocas. Y algunas demasiada luz las cohíbe, como si yo fuera el vino, bueno, el sol me haría mal y si no, no. Entonces algunas crecen debajo de otros árboles, crecen a la sombra. Todas las que tenemos en nuestro interior, en casa, los comunes, el potus, los helechos, la felandra, no sé, todas estas plantitas del interior, de balcón o de esto, son plantas de la selva tropical, por eso viven en lugares calefaccionados, el frío no les gusta, pero además viven a la sombra de otras. Suelen tener hojas muy grandes, brillantes, etcétera, pero si las ponemos a pleno sol, por ahí les va a costar crecer, o van a vivir pero le van a ganar otras. En este caso estas otras son, vamos poniéndole nombre a las cosas, esa que tiene las hojitas partidas atrás es una arvejilla, parece una planta de arveja. Y la que está acá adelante, ¿cómo se llama? Casi, ¿no? Casi todo crece esta flor particular que no hemos sabido sacarle rédito como del extranjero. El Yamancay fue mejorado en Estados Unidos, en Europa, y se vende en las florerías como se llama Alstroemeria, es el nombre científico, y uno en Buenos Aires o en cualquier ciudad va a una florería, la compra. Lo que hicieron con mejoramiento genético es darle distintos colores, pero siempre tiene esas manchitas ahí oscuras, y es un ejemplo de una especie que genera un beneficio económico, no importa si a otros, pero que se la trajo de Ayamancay en Perú, en Bolivia, acá en Chile, se la mejoró entre comillas, se la transformó genéticamente y es un bien de consumo, es una flor hermosa. En la laguna de Fulauquen hay una de color rosado. Hay Ayamancay rosado, en el norte de Neuquén. En la zona de Aluminé, yendo a Pulmarí también, algunos me han traído semillas de unas pocas plantas, que hay algún manchón, es hermoso. Y también hay unos Amancay de color muy anaranjado, hay que encontrarlos, a veces son amarillos, pero tornan hasta naranja. Yendo para que expliquen la ruta, la vela de la ruta y esa linda también. Cuando vayamos nos vas a mostrar, María. Lástima que no va a estar con flor, te vamos a tener que creer. Me olvidé sacarle fotos de este bueno, Bueno, hay un proyecto de INTA, el INTA tiene un instituto de botánica muy importante, ¿no? Realmente muy importante. Las primeras grandes estudios botánicos los ha hecho el INTA, desde libros señeros desde la década del 60, bueno, el INTA se creó a fines de los 50, pero hay unos proyectos muy interesantes de rescate de flores, de especies ornamentales silvestres, ¿no? Hace unos años anduvieron por acá buscando justamente este tipo de semillas, ¿no? de plantas con flor que son hermosas, ahora que están de moda, incluso en proyectos de desarrollo de jardines verticales, estos que se ponen en los edificios que llenan de plantas. Entonces es buscar plantas que sean vistosas, pero que además que puedan crecer como si crecieran en la roca, colgando, un comportamiento especial. Entonces hay expediciones de especialistas botánicos que vienen a buscar esas plantas de interés para domesticarlas quiere decir poder reproducirlas en un vivero y que además no varíen demasiado y después poder hacer un uso directo, ¿no? del beneficio. Hago una pregunta, la implantación de estas flores como los lupines, como el pino, corrompe a la biodiversidad y también es un agente externo que amenaza a todo lo que rodea, porque me imagino que el suelo no está capacitado para la Amancay, ni para el pino, ni para el lupín. Los lupines, digamos, lo que conozco yo que sé que nacen de acá, autóctonos de acá. ¿Cómo va eso a la biodiversidad, al agua, al suelo? Bien. Más allá del beneficio económico y lo bonito que se ve una Amancay o un lupín, o cómo se puede un bosque incendiado llenarlo de pino para producir madera para un árbol que crece en 30 años cuando los otros se demoran 200 en crecer.
pero me imagino que cambia la biodiversidad de todo, digamos, el aire, el suelo, los animales. Bueno, una cuestión, por lo que comentaste. El Amacay es nativa. Ah, es nativa, El Amacay es nativa, o sea, tiene una coherencia, una coexistencia con el ambiente indiscutible. Lo cual no quiere decir que una nativa en algún lado sea exótica, porque nosotros muchas veces después nos dicen, tenemos que plantar nativa, entonces dicen, vamos a poner araucaria. Pero la araucaria no es acá, no es nativa de Chapelco, nunca creció en Chapelco hasta donde se puede conocer. Entonces no es nativa. Vamos a plantar nativa, vamos a plantar algarrobo, tipa, jacarandá, pero se confunde a veces nativo con argentino o con sudamericano. Entonces, decir, ¿y qué es lo nativo? ¿No? Yo me acuerdo que había un chileno que nos hice curso con él, por estar muy interesante, muy desarrollista, industrial y la madera, decía, lo exótico, decía, en broma, pero es cuestión de tiempo, nada más. Lo nativo y lo exótico es cuestión de tiempo, porque así como hace miles de años los continentes estaban pegados, entonces los animales, las semillas iban, venían, después se separaron y después se diferenciaron. Una la flor quedó amarilla, la otra roja, porque nunca más se cruzaron, pero en un momento se conectaron. La vida moderna ha conectado todo, desde los barcos, la raza noruega, entonces de golpe empieza a haber un cúmulo de cosas y decir, sí, el ambiente no está adaptado para cualquier cosa. Ahora, el problema no, la discusión, y ojalá que nos la demos en estos encuentros, es si va toda la misma bolsa. Es lo mismo que hablamos de un pino que de una alvejilla, que también es exótica, o que de un cerezo, o de cualquier planta, o decir no, algunas son más o menos, el impacto si lo tienen es poco perceptible o poco conocido, o capaz que tiene un impacto terrible pero no nos damos cuenta, y hay otras que, vos hablaste de los pinos, bueno, hoy acabo de pegar un artículo de la página de Facebook y después vamos a hablar de eso de Facebook, donde justamente hablan de las invasiones de pinos han aumentado la inflamabilidad de los sistemas donde están, multiplicado por 10. O sea, si alguno de ustedes vive al lado de un pinar, bueno, sabe que como si tuviera un tanque de nafta con la tapa abierta y el otro en realidad tiene un tanque de bosque nativo de gasol. Uno más inflamable que el otro. Entonces decir, bueno, acá hay un tema, hay un problema, porque no es solo que nos quememos nosotros, se quema todo de algo que no está adaptado, o la hojarasca, vamos a ir viendo de algunos casos, en particular vamos a hablar de las coníferas, por un tema muy discutido, dos columnas, el debe y el haber de las cosas. Yo en biología, en ciencia, las cosas no son buenas o malas. El señor que inventó la fisión del átomo no dijo que era bueno o malo. El malo fue el señor que tomó ese conocimiento para destruir Hiroshima. Pero en realidad en ecología no hay algo bueno y malo, hay algo que causa impactos y esos impactos producen otro tipo de impactos y la valoración de eso, volvemos a esto, depende si yo soy un productor de madera y los pinos me vienen muy bien, digo, muy bueno, me da trabajo, produzco, vendo, tengo empleados, pago impuestos al país y eso me funciona. Y compenso dándole plata a Greenpeace o protegiendo el parque, por ejemplo. Esos son los valores de eso. Y viene otro y dice, no, este tipo de planta pinos es un asesino, es un criminal porque desaparece la flora, la fauna, el agua, otros valores. El tema es que digamos, bueno, está bien, ni una cosa ni la otra. Pongámoslo en dos columnas, es decir, a ver, vos, ecologista, ¿qué haces por la ecología? No, mi casa es toda de madera nativa, como decía. ¿Qué haces? Peleaba, denunciaba, ustedes plantan pinos, criminales, delincuentes, mi casa es toda de ciprés y vivo en el bosque. Entonces, claro, volteaste cipreses, desmontaste el bosque, venís con una campera de Duvet, entonces
tratemos de ponernos en los dos costados. Somos consumidores, somos alteradores todos, y por supuesto si compramos madera, la más barata del pino y es la única que vamos a comprar y la estamos comprando, de alguna manera estamos abonando el sistema. Entonces, pongamos qué es lo, entre comillas, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, pongámonos en el lugar, hagamos el ejercicio. Si yo fuera un pudú, un ñire o una vaquita de San José, ¿qué es lo que sería malo para mí? Bueno, un abejorro, que es exótico. Si soy una vaquita me va a comer el abejorro y encima el tipo viene de Europa. Bueno, es malo. Si me disfrazo de flor, digo no, pero el abejorro lleva el polen y trae, y entonces puedo prolongar mi ciclo de vida. Entonces para mí es bueno el abejorro. Y ahí estamos, y el ratón y el antivirus, entonces pongamos las cosas siempre en columnas y después digamos, bueno, yo soy del Greenpeace y todo el que ponen árboles, pero tengo la información suficiente, ¿no? De algunas cosas la ciencia, la biología, esto, progresa y va encontrando efectos buenos y malos de las cosas, y otras no. Y con eso vimos. Entonces, los lupinos son un tema, los pinos son otro tema, los retamos, la rosa mosqueta, y a veces descubrimos que gracias a que hay retamos en esta ladera, gracias a eso por ahí se quema más fácil. Pero también gracias a eso la montaña no se cae cuando hay una aluvión de nieve. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Bueno, por el lado de los incendios no es muy bueno que esté lleno de retamos en verano, pero por el lado del suelo desnudo, mejor, porque acá la montaña hace que todo caiga para abajo. Bueno, entonces hay una de cal y una de arena. Es complejo el tema ambiental, es muy difícil. Yo por lo menos por mi formación no soy de comprar banderas así y las palabras abarcativas, biodiversidad. Bajemos un poquito, digamos, de qué estamos hablando. Hay gente que por ahí se vuelve loca defendiendo el ciervo o el cabalí o la trucha, y son elementos que están produciendo un impacto muy grande en otros elementos nativos que ya están desaparecidos. Gracias a la trucha, el salmón, no quedan más peces nativos, que había como 5 o 6, no hay más. Directamente las percas, lo único que sobrevivió. Pero entonces decimos, bueno, pero la trucha trae turismo, trae obra de manejo de agua, qué sé yo. Entonces, para mí el placer de compartir con el que podamos compartir entre todos, que todos saquemos nuestras ideas, nuestra ideología, la planteemos y no la resolvamos, ¿viste? No es una reunión para hablar de política, de lo pero sí que logremos tener una mirada desde otro costado y después volver a la que ya teníamos o mirarlo de otra manera. Es mi perspectiva, ¿no? Difícil porque todos estamos permeados por cuestiones emocionales y culturales, no somos idénticos. Los incendios dejan estas marcas, las habrán visto en muchos árboles, sobre todo en árboles viejos. Los que sobreviven al incendio les queda una carpita. Otro problema son las sequías, que también nos dicen que cada vez va a haber más. Y sequías e incendios van de la mano, generalmente se prende todo cuando está muy seco. Y las sequías dejan, por ejemplo, estas del 99-2000, coihues en el lago Guillermo, al sur de Bariloche. Esas plantas tendrían 80 o 100 años, y en un año se secaron. Ese es un manchón de árboles secos, porque en esos años hubo una sequía tremenda, los árboles aguantaron un año más y se murieron. Y la combinación de sequías e incendios nos lleva a estos paisajes, en este caso la zona de Aucapán o por ahí, o Cachorrol, donde estos árboles, que son araucarios, nos indican que hubo un bosque alguna vez. Los árboles no crecen uno solito, porque largan semillas y crecen hijitos o primos, o viene del viento trae más, pero no crecen solos de a uno. Se dan en comunidades, en familias, en poblaciones. Entonces, una vez se ve así como este paisaje bastante natural en la Patagonia, ¿no? Como que, pero se ve un arbolito de vez en cuando. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso, que la estepa en algún momento era bosque también? ¿Que la estepa qué? ¿Era bosque? Claro. Estos remanentes te indican que eso fue un área boscosa en algún momento. No quiere decir que siempre, porque si vemos la historia geológica de esta zona, que hubo erupciones volcánicas, las erupciones volcánicas traen incendios, hubo periodos de sequías,
Entonces puede ser que durante 500 años fue un bosque, después se quemó, los próximos 200 no, y después vuelve. Quizá esto dentro de 200 años sea un bosque, no de araucaria, de otra cosa, si se fueran las vacas, si llueve, todo eso. Hoy vemos este paisaje como estancado. La estepa es estepa, que encima está, cuando caminamos, es la mitad tierra y la mitad vegetación. Y esos árboles son indicadores de otro periodo, porque además, si podemos calcularles la edad, aunque sea por el tamaño, podemos decir que estos árboles tienen muchos años, son muy antiguos. Entonces han sobrevivido a cosas muy importantes. Y fíjense qué casualidad que quedan confinados en esas líneas, que son las líneas de humedad, donde la nieve, el derretimiento, el agua, cuando se derrite, corre agua, o sea, está un poco más húmedo el suelo. Entonces quedaron confinados a los cañadones. Son los remanentes. Y a esos lugares se los llama refugios. Igual que ahora estamos viendo con esta tristísima guerra que la gente va a los refugios, los árboles quedan refugiados. Si empezamos a mirar ahora, si es que no lo miraban, en la montaña, vamos a ver las marcas de incendio, los lomos de la montaña, y en los cañadones, que están entre lomo y lomo en la montaña, vamos a ver líneas en coides, en la zona, de árboles grandes. Son los que se salvaron del incendio porque estaban más húmedos. El fuego llegó hasta ahí. Vamos a ver es un popurrí esto, pero como para ir metiéndonos en tema, ¿no? Lo que es paisajes en particular, ¿no? Obviamente este es un paisaje extremo de no vida, ¿no? Es en la zona del desierto de Atacama, ¿cómo se llama esto? San Pedro de Atacama. Son áreas montañosas y medanosas con arenales. El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Llueve cada X años, sale una florcita que duran 2 o 3 semanas y después es entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes es absolutamente esto, nada. Lo único que hay, muchas son minas, no sé, de cobre y de esas cosas, es la zona minera de Chile, bastante, absolutamente inhóspita, pero muy interesante. Y en esas zonas, en las zonas donde pueden crecer árboles, los árboles que crecen más alto en la Argentina son estos, que se llama queñua, Polylepis australis, ¿no? Que son los árboles que usan los collas, que hay en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Se los puede llamar bosques también, aunque lo único que hay es esa queñua o hiros, que son pastos duros que hay abajo, y algunas acacias, una vegetación muy particular de esa área, pero sobre todo crecen alrededor de 4.000 metros de altura. 3.000 metros para arriba, que es un extremo absoluto. Son arbolitos de este estilo, muy ramudos, sería como un arbusto grande. Entonces los árboles tienen una adaptación increíble a los distintos sistemas. En este caso, el extremo de aridez y de frío, y tal vez no veamos otros casos de árboles en zonas más inhóspitas aún. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cómo se llama? Queñua. La queñua es una fuente de leña para todos los pobladores quechuas de esos lugares, ¿no? Y por lo tanto están devastados estos bosques, ¿no? Hay muy poco, quedan en las quebraditas, bueno, cerca de Jujuy hay bosques de queñua ahí muy cerquita, como es de Lozano, ¿dónde está la...? Después de Lozano. ¿En la quebrada? ¿En la quebrada de Mahuaca? No, antes, después de salir de Jujuy pasar por Lozano y antes de Tumbaya, que está ahí. Hay un hotel enorme, el Árbol del Rey, hay unos bosques muy lindos. Los bosques pueden tomar otras formas como estas en las sierras de Córdoba y San Luis. Papagayo. Estos son bosques de palmeras, la Tritrinax campestre, que es una palmera petizona. Y también hay algarrobos, espinillos, una mezcla bastante extraña. Las palmeras uno las asocia a lugares inundables, acá están lugares secos, toda la sierra de San Luis, el límite con Córdoba. Entonces,
son otras expresiones totalmente distintas. Y estos bosques, por ejemplo, la palmera rebrota después del fuego, tiene una capacidad de rebrote impresionante. Entonces son sistemas que son secos, fíjense el pasto que hay, cada tanto se quema todo y vuelven a salir. Entonces estos bosques de palmera están adaptados al fuego. Justamente la respuesta de la planta para pervivir en el tiempo es que puede brotar de abajo o tener semillas que resisten la temperatura muy alta y germinar también, ¿no? A diferencia de las de acá, ¿no? Esto es lo que hacemos, lo que hace el hombre cuando quiere habitar un lugar donde no hay pocos árboles, ¿no? Reparo del viento en la estepa patagónica, esto cerca del río Coyuncurá, y busca, ¿qué es lo que busca? Sobre todo en este caso la Patagonia, el álamo criollo o álamo italiano es el mismo, es el símbolo de presencia del hombre en la Patagonia. Donde hay un álamo, hay una vivienda, es una señal, es algo más simbólico también, tiene un valor espiritual también la población rural. Así que también son otras miradas que sobre el bosque, no son solo madera. Tampoco los árboles son un bosque es mucho más que un conjunto de árboles, ¿no? Hay toda una vida, como dijimos, como una familia, como un ensamble de montones de otras cosas. Por eso los detractores, por ejemplo, de los pinos, no es un bosque, los bosques son otra cosa. En algún sentido amplio, estricto, tienen razón, en sentido amplio no, pero son discusiones poco conducentes. Lo importante es saber que esto no va a cumplir nunca las funciones de un bosque de alerces, pero que tampoco las del pastizal que tiene al lado, es una cosa diferente. Tiene madera, acumula materia, produce sombra, frena el viento, la leña, tiene roedores, como hay roedores, hay muchos rapaces que comen roedores en un bosque de pino. También se quema más fácil, o sea, hay otra conducta. Y también hay pinares así en Estados Unidos, que son bosques nativos. Imagen es muy interesante en la estancia que encontré porque nos permite ver la diferencia de uso. De un lado ganadero, de oveja, de cabra, de toda la vida, y del otro lado se les ocurrió plantar pinos, y cómo la misma montaña tiene una fisonomía totalmente diferente y tiene funciones ecológicas diferentes. La de bosque está capturando carbono. El carbono es el dióxido de carbono del aire que la planta, como una fábrica, lo transforma en madera, en celulosa. Entonces ese bosque, la madera, y en cambio lo de al lado, que es arbustos o pastos, no forman madera, y entonces ese carbono que captan lo pierden más rápido, entonces no lo secuestran, lo toman y lo devuelven. Pero eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero entonces acá cambió una función, y además cambió el clima en ese lugar, no el clima de la región, cambió. Donde había mucho viento, seguramente en el lado de la derecha de la foto hay un viento bárbaro, y uno se pone dentro del pinar, no hay más viento. Entonces, y al no haber más viento, pero hay la sensación térmica, la temperatura es mayor. Y si cae nieve, la nieve por ahí no llega tanto al suelo, o llega demorada, porque se quedó primero en la copa y fue cayendo de a poco, y eso modifica la humedad de agua en el suelo. Y los pinos toman mucha agua, toda planta grande toma mucha agua, y entonces va a haber otra cantidad de agua en el suelo que en el pastizal. Así que hay una transformación muy importante. Pero el hombre también hace otro tipo de cosas, como esta de estos señores en Canadá que compraron en 1907 o 10, no sé cuándo, esta cantera, una cantera como la que acá rellenamos con basura y después se prende fuego. Esta gente la compró, una familia inglesa en Victoria, en Canadá, en el oeste de Canadá, un lugar muy húmedo, muy llovedor, y de eso hizo esto. De una cantera cualquiera, como la que puede ser de acá, generó este parque, que es uno de los jardines botánicos más importantes del mundo, Butcher's Garden. Y en ese lugar vienen miles y miles de fanáticos de las plantas, de Inglaterra, de estos países donde se hace mucho turismo botánico, a conocer esto, que está dividido en un jardín italiano, un jardín japonés, una cosa increíble. Pero esto es el esfuerzo de una sola familia durante 40 o 50 años, manejando el agua y trayendo plantas, probando, poniendo, reponiendo, hasta lograr estas cosas encantadoras. Así que el hombre también puede hacer cosas para recuperar,
restaurar también algunos daños que han hecho otros hombres o otras generaciones. Lo pongo como un ejemplo porque me emociona mucho ver ese cambio, ¿no? ¿Cómo? Busch Gardens. Butchers Garden. Después se los puedo pasar porque en internet está, es muy interesante. Bueno, esta no termina cuento, esto es donde vamos a ir el sábado. Es un sistema que se llama palustre de plantas sobre el agua, ahí donde están los juncos. El agua se retira y avanza según entre invierno y verano y eso permite que haya una vegetación que soporte la falta de aire en las raíces. Tienen unas células especiales que guardan aire adentro de la planta porque igual que nosotros, cualquiera, las plantas respiran, necesitan oxígeno. Entonces si están en un ambiente que no tienen oxígeno, lo tienen que captar de algún lado y guardar adentro para que las células sigan vivas. Y entonces hay una progresión desde el agua pura, profunda, a esas plantas que resisten eso, y unos metros más adelante los árboles. De todo eso vamos a hablar y discutir. Y a veces el hombre también, a través de su acción de sacar madera, poner ganado, quemar, abre en este caso esas pampitas, esos lugares desbocados, donde pastan dulcemente los caballos de regimiento todo el año, todo el tiempo, y los cauquenes también, más que los caballos también. Este es un bosque joven de coihue o de roble pellín, no importa la planta, con caña, que es el típico paisaje que tenemos acá. Nuestros bosques nativos son muy simples, tienen muy pocas especies, 5 en particular, aunque aprendamos 5 ya conocemos casi toda la flora arbórea de la Patagonia. Y abajo tiene uno o dos estratos, pisos de plantas, y el de caña, que es el más importante, porque son bosques que se los llama coetáneos, que nacieron todos más o menos al mismo tiempo. Digamos, el progreso cayó un árbol, por un rayo, porque desde viejo se pudrió el viento, armó un claro. Las semillas de los árboles cercanos invadieron ese lugar rápidamente y tanta luz, y al haber caído el árbol hay más agua disponible, más minerales que no está usando nadie en ese claro, que las plantitas crecen rápido y todas más o menos en los mismos 2 o 3 años. Entonces forman pisos muy parejos de vegetación. Nunca en un bosque nuestro hay un árbol de esta altura, otro así, otro así, otro así. Hay tantas. Uno que llegan así, después han dado un manchón más grande, uno más viejo. Y cuando vemos el manchón más grande o más chiquito, es porque el claro se armó hace poco. Y cuando vemos un bosque con árboles así, decimos, no, acá hace muchos años que no se caen árboles. Y este bosque tan bonito de verde, es un bosque que podría parecer de lenga acá, para los que andan en la alta montaña, pero es de Europa y es de unos parientes de la lenga y del roble, del coihue, de los árboles nuestros, que son las hayas. Y esto es en los Pirineos. Cuando uno mira este paisaje, pero esto puede ser acá en San Martín, en Dolor, entonces uno viajando, mirando, puede inferir que las condiciones de clima y de suelo no son tan diferentes acá. Podemos, mirando estas imágenes, a partir de que eso es lo lindo de estas reuniones y paseos, hay que preguntarle cosas a la naturaleza. Mirando un árbol, una montaña, esto nos habla de qué clima hay, de si pasó alguna catástrofe reciente o hace mucho, nos habla del fuego, o a veces de la historia humana. Entonces, leyendo esto, yo puedo sacar un montón de conclusiones, yo, porque las conozco, las estudié, acerca de cómo puede ser el suelo o el clima de esto, nada más mirando esto, aunque no hubiera estado. Es decir, porque una verdad así ecológica, universal, es que los mismos procesos pueden ser las nevadas, los incendios, las glaciaciones, las cosas que mueven la Tierra y el planeta, generan las mismas estados, las mismas situaciones de vegetación. Entonces, si en un lado, acá hubo glaciares, ¿no? Se sabe que hay una historia de los glaciares que empujaron y abrieron todos estos valles donde vivimos. Bueno, en Europa también hubo glaciares. Los resultados son parecidos. Entonces, las montañas de los Pirineos, supongo que las de los Alpes también se parecen. A veces las plantas son distintas, pero no tanto. Bueno, este es un bosque también con un claro que al principio se llena de amancay, de caña, de arvequilla,
pero poco a poco van apareciendo los árboles, ¿no? Y a veces vamos por un bosque y creemos que está totalmente cuántos árboles que hay. Y miramos para arriba y vemos este tipo de imágenes. Este es un bosque que si lo marcáramos en cuadraditos y contáramos los cuadraditos, la mitad de los cuadraditos no tendría copa, tendría luz directa, tendría cielo. Entonces los forestales medimos la cobertura a veces de copa, porque nos interesa saber si es muy sombrío o muy soleado, y si cortamos árboles para sacar madera, qué cobertura mínima dejar para que el bosque no se venga abajo. Entonces acá podemos decir, bueno, capaz que la mitad o un 40% no son copas, no está cubierto. Quiere decir que hay todavía mucha luz que llega al suelo. Esa luz que llega al suelo permite que crezcan muchas plantas. En un bosque virgen, muy denso, muy cerrado, la cobertura es cero, la insolación, la cobertura es 100%. Y esos bosques con baja cobertura dan esto. Fíjense que entra luz por todos lados. Esa luz es la que permite la vida de otras plantas. Pero a medida que crecen las plantas, las copas se van cerrando, juntando y pegando y van generando más sombra. Entonces las plantas empiezan a competir entre ellas por la luz. Y ahí es donde empiezan como a pelearse. Al principio no tienen problema, todas tienen lugar, agua, nutrientes, pero cuando empiezan a hacerse grandes, dicen, che, acá no cabemos. Entonces la más grande le va quitando fuerza a la planta más pequeña. Entonces cuando se habla de cobertura, ¿es mejor que esté más cubierto o menos cubierto? Es una etapa evolutiva del bosque. El bosque al principio puede ser un matorral de esta altura, porque nacieron un montón de plantas juntas, y a veces en una baldosa de estos podemos contar 40 plantas. Es decir, pero dentro de 10 años esas 40 no van a poder, y entonces algunas van a ir ganándole en tamaño porque son más fuertes a las de al lado, o tienen más agua, tienen una raíz más profunda, y entonces las van desplazando. Entonces hay un momento de la vida del bosque donde las plantas se autoexcluyen, se llama autorraleo. Se autorralean para que las dominantes, las más grandes, vayan ganando lugar. Cuando ocurre autorraleo, va ocurriendo lo que se ve ahí en la imagen, que algunas plantas, algunas quedaron abajo y se fueron torciendo, las atacaron los bichos, tienen menos hojas, entonces le van ganando algunas, y en un bosque muy grande van a quedar muy pocas, pero con una copa enorme, ¿no? Entonces por ahí la cobertura es del 100%, pero la cantidad de árboles es muy baja. Eso va ocurriendo a lo largo de los años en la vida del bosque, ¿no? Y después el bosque ese viejo con mucha cobertura, por senilidad y con el viento, con la nieve, se va abatiendo y va volviendo a iniciar un ciclo. Es una historia circular la de los bosques. Claro, regeneración, competencia, bosque adulto, bosque sobremaduro, derrumbe y vuelve a arrancar, ¿no? A menos que venga Howard Johnson y diga, no, claro, hotel, tal cosa, barrio de viviendas o vacas, y ahí es donde empieza el conflicto con la convivencia. ¿Podrías repetir el Después se lo voy a dar un apunte, pero hay algunas palabritas técnicas que no importa, que renoval, Montebravo, latizal, fustar, bajo fustar, alto fustar, oquedal, en definitiva es chiquito, adolescente, adulto y viejo. Casi como la vida, ¿no? Bueno, y después otros paisajes, esto es un poco de cosas, pero para ir cerrando ya, una laguna de altura, estas lagunas se forman por el deshielo, y a veces forman cuencos, en la alta montaña quedan cuencos de hielo que se fueron por el peso, fueron hundiendo el suelo, donde no hay roca muy dura, o lastimaron la roca, y a veces aparecen lagunas lenticulares, con forma de lente, así convexas, y cuando en invierno es pura nieve o hielo, y en verano se derriten y aparecen estas cosas en la alta montaña de los bosques. Y estas otras cosas son producto del ser humano, básicamente de sus animalitos. Cuando uno ve un pastito cortado que parece una cancha de golf, no es un bosque maravilloso, es algo que está reemplazados los árboles y los arbustos por el pasto, y el pasto es así chiquito porque el caballo, la vaca, la cabra llega hasta el suelo y no permite que crezca, ¿no? Esta es la situación
más común que vamos a ver acá en los lugares donde hubo pastizal, pastoreo. A veces la vaca no está, pero hace 20 años tuvieron y dejaron esto así. Bueno, esto en cada reunión vamos a hacer fijar con unas fotos y contar cosas y después lo vamos a volver para atrás, ordenar un poco y decir, bueno, hablamos un poco del incendio, ahora vamos a hablar más ordenadamente de eso, de esas cosas. No sé qué les pareció, si tienen alguna pregunta. Las charlas van a ser todos los martes a las 17. Sí, Bien. incluso para los que llegan tarde también son a las 17. Yo no llegué. Sí, más o menos la idea.